lo que sucedió en la provincia de La Pampa es un poco lo que se replica en las jurisdicciones donde se impuso la sumatoria de Juntos por el Cambio. Concretamente, en lo personal, la lectura que hago es que dentro del espectro no peronista se priorizó el voto grieta. Curiosamente, y a contramano de lo que en lo personal creía, la parte del espectro político que se ubica dentro de, digamos, todo el andamiaje no peronista, cayó en los términos de la grieta. Es decir, no buscaba un mensaje conciliador de cara a converger en la concordia, sino por el contrario, buscó la manera de castigar al gobierno fuertemente a instancia de todos los errores cometidos, lo cual puede ser muy bueno para una elección legislativa en virtud de los objetivos que se traza el elector, pero para una ejecutiva donde hay que gobernar es un problema porque lo convierte en un juego suma cero a la gestión, dado que no hay un punto de conciliación. Lo hemos hablado varias veces en tu programa, José. Los desafíos que tiene la Argentina hacia adelante implica ponernos de acuerdo en algún momento. Estamos al límite de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a 10 años que va a suponer un fuerte ajuste fiscal que va a tener que sostener tanto el oficialismo como la oposición, con lo cual en algún momento va a haber que sentarse a conversar, porque si no, esto es la historia de nunca acabar. Pero bueno, la primera lectura que uno puede hacer es eso, que ganó el voto grieta, que es el vehículo de las opciones electorales más radicalizadas en cuanto a la polarización con el oficialismo. Y este error en la lectura de aquellos que son conciliadores es el mismo error que comete del otro lado el gobierno provincial. Concilió toda la cabeza, donde plebiscita su gestión cuando no estaba viendo lo que estaba sucediendo concretamente, que no tenía que ver con su gestión la derrota que finalmente se consolidó, sino que tiene que ver con lo que quiere el voto no peronista, que concretamente lo que quiere es un castigo a todo lo que tenga que ver con el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Pero no... Lo que sucedió. Me parece que, es decir, en esta elección en la provincia de La Pampa, es un escenario completamente nacionalizado, en el cual no es que se plebiscitó la gestión del gobierno provincial, que resultó ultra castigada al adosarse a la suerte del proyecto nacional, sino lo que votó mayoritariamente la gente es un castigo al kirchnerismo. Esto está claro. Pero, sin dudas, también, Gogo, que ha habido, como decías vos, bien ahora sobre el final, ¿no? Ha habido una defensa, incluso, ejemplo, en una provincia ganadera como la nuestra, ha habido una defensa de Sergio Silioto a las medidas de cierre de exportaciones de la carne, que sabemos que ha tenido su costo y que tiene su costo en una provincia ganadera como la nuestra. Está bien que la población en general no está en un contexto, diríamos, de lo que es quizás por allí el mercado ganadero o el movimiento del sector agropecuario. Pero ha habido una serie de medidas que han sido apoyadas por el gobernador Sergio Silioto, sobre todo durante la pandemia, y creo que me parece ha sido esa la gran incidencia que ha tenido el resultado de la pandemia, la falta de vacunación, las restricciones que acá en Realicó se notaron más que nunca. Vos recordás acá el caso Solange, el caso de la ambulancia que tuvo que regresar en su momento desde Wincarnancó, terminó falleciendo un paciente en la ambulancia. Acá se vivió muchísimo la pandemia por ser límite provincial. Todo eso es lo que se votó. Y el gobierno provincial, al adosar su suerte a la suerte del Poder Ejecutivo Nacional, pagó las consecuencias, más allá de que
representa una gestión, la provincia, que no es mala. Y te lo digo desde la vereda de enfrente. No es mala para un resultado tan adverso. Lo que pasa que adosó su suerte a la del gobierno nacional y pagó las consecuencias cuando, insisto, el espectro no peronista quería castigar porque votó adentro de la grieta. Por eso todos los moderados fueron perdedores en el marco de la jornada de ayer. Todos los moderados ubicados en el espectro opositor perdieron a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Es decir, ganan las opciones más radicalizadas y obtienen mejores resultados. Tal es el caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la elección que mete López Murphy o la elección que mete el propio Milei. Es decir, el armado de las listas del oficialismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue un armado pensando en los moderados, y a último momento tuvieron que virar la vela y radicalizar el mensaje, pero ya era tarde. Y si bien logran un triunfo contundente, las elecciones que meten tanto López Murphy como Milei son un síntoma de esto que estamos hablando, de que ganó el voto más radicalizado, el elector que votó adentro de la grieta. Toda esta cosa de vamos a Venezuela, la propiedad privada, es lo que tenía en la cabeza el elector a la hora de votar. El elector no peronista estoy hablando. Sí. Que lógicamente le fue funcional y acompañó el proyecto nacional, como en la elección del 2019. Coco, ¿cuánto tuvo que ver? Sí. Le falta al frente de todo. Respecto de la elección del 2019, ahora están de este lado. Entonces, sí. A mí lo que me parece es que lo que ha sucedido es eso, se radicalizó el electorado y por eso todas las opciones que apostaron a la avenida del medio fueron castigadas. Y se priorizó aquellos que tenían un fuerte y contundente mensaje de castigo al gobierno nacional. Y todo aquello que quede agarrado al gobierno nacional, le pasaron la topadora. No es casualidad que cuando vos ves oficialismos que no abrazaron completamente la gestión nacional, caso el Frente de Todo en San Juan, no le fue mal. Pero en cambio, en las gestiones donde hubo una simbiosis contundente con el gobierno nacional, como el caso de La Pampa, fueron a parar la banquina. Coco, esa, digamos, es la realidad. Es para el espectro opositor es una oportunidad porque le da mucha competitividad electoral y muy buenas posibilidades, serias chances de que en la provincia de La Pampa Junto por el Cambio meta 2 senadores y 2 diputados nacionales, pero te abre el interrogante hacia lo que va a ser la elección ejecutiva del 2023, porque no armamos un país con esto. Tenemos los problemas de fondo que tiene la Argentina porque necesitamos ponernos de acuerdo con lo que están del otro lado. Hay que trabajar sobre la base de una agenda muy, pero muy delicada, que requiere determinados consensos que no se pueden dar en el marco de una elección como esta. Ahí está la clave. El problema es dentro de 2 años. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Y también ahora con los desafíos inmediatos que se vienen. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene que pasar por el Congreso y que tiene que ser sostenido políticamente y que es un acuerdo de ajuste. Porque nosotros, para firmar ese acuerdo, tenemos que lograr el equilibrio presupuestario en el año 2025 para empezar a pagar deuda a partir de ahí, y eso se hace sobre la base de la calidad de vida de los argentinos y hay que sostenerlo políticamente.